Este verano nos vamos al Caribe. Así ahorrando un poquito podemos permitirnos un viaje al año. Total, si casi nunca salimos. Pues el fin de semana, pues como siempre, cogimos el coche y nos fuimos a casa de mis aitas en Noja. Sí, necesito un cambio. Por mí tiraría todos estos muebles viejos y compraría otros nuevos. Lo que sí que voy a hacer es pasarme por las rebajas. Hay unas ropas en Zara que son una monada y están tiradas de precio. Oye, te dejo que llaman a la puerta. Nos vemos el sábado en el Megapark, ¿vale? Venga, besitos, agur. En el mundo actual se ha impuesto un modo de vida basado en el consumo creciente de productos y servicios. Aparentemente, vivir mejor significa tener más cosas, consumir más. Día y noche nos repiten que necesitamos más y más cosas para ser felices. Para convencernos, utilizan la publicidad. Y para demostrárnoslo científicamente, emplean la economía. Los expertos en economía nos aseguran que lo único sensato es producir y gastar cada día más y más recursos en producir cada día más y más productos. A eso le llaman crecimiento económico. Los países que no crecen económicamente van mal y sus ciudadanos y ciudadanas, nos aseguran, viven peor. Además, esta ideología neoliberal denominada pensamiento único plantea que el capitalismo es la única vía para solucionar problemas como el paro o la marginación. Es estar continuamente consumiendo recursos y estar continuamente generando residuos. Mientras eso no se ponga en duda, mientras no admitamos que sostenibilidad realmente implica gestionar la demanda y decir, quieto parado, aquí no se puede pedir de todo, sin depender de machacar al de lejos, para que nosotros podamos tener aquí lo que a ellos se les niega, ¿no? La publicidad, los medios de comunicación y los gobiernos de los países enriquecidos raramente nos hablan, por ejemplo, del agotamiento de los recursos naturales del planeta. La creciente producción y distribución de productos industriales y agrícolas depende de la quema diaria de millones de barriles de los llamados combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural. Las propias empresas petroleras admiten en sus estudios que el descubrimiento de nuevos yacimientos ya no se corresponde con el ritmo diario de extracción. Hace 50 años aproximadamente se descubrían 30.000 millones de barriles al año y se consumían 4.000. Ahora es a la inversa. Se descubren 4.000 y se gastan 30.000. Lo cual ha llevado a que el consumo, como acabo de decir, haya sobrepasado al petróleo nuevo y estemos básicamente consumiendo las reservas. La ignición de estos combustibles fósiles, necesaria para que no se pare la maquinaria del crecimiento y el consumo, produce además constantes emisiones de gases de efecto invernadero que están acelerando el calentamiento de la atmósfera y el consiguiente cambio climático. Necesariamente implica generación de residuos sólidos, líquidos o gases. Residuos que van a la atmósfera o que van directamente al océano o que van al suelo. Y entonces todo eso hay que relacionarlo con el efecto invernadero, con el adelgazamiento de la capa de ozono. Esto es algo reconocido por la comunidad científica internacional y por numerosos gobiernos de países llamados desarrollados, muchos de los cuales han firmado acuerdos de reducción de emisiones como el llamado Protocolo de Kioto.
Este acuerdo establece que los 35 países más industrializados del mundo deberán reducir, entre los años 2008 y 2012, un total del 5,2% sus emisiones de dióxido de carbono con respecto a las del año 1990. Por otro lado, el control de los recursos energéticos mundiales es vital para el mantenimiento de la maquinaria del sistema capitalista, es decir, para multiplicar las ganancias de las empresas transnacionales y seguir alimentando la espiral de producción y consumo. Por ello, este control está detrás de la mayor parte de los conflictos y guerras, como la ocupación reciente de Irak por parte de Estados Unidos y sus gobiernos aliados. Porque hay un gran juego, digamos, un juego sobre los recursos energéticos del planeta que se concreta en el mapamundi muy fácilmente, ¿no? Desde las exrepúblicas soviéticas de Asia Central hasta, digamos, Oriente Próximo y el Lejano Oriente o Sudeste Asiático, ¿no? Hasta el Golfo Pérsico. En ese gran círculo, en ese gran óvalo, veríamos cómo está desarrollándose el gran juego de la energía, ¿no? La creciente producción, transporte y quema de petróleo y otros combustibles genera una cada vez mayor contaminación ambiental y, de una manera periódica, catástrofes medioambientales como la creada por el barco Prestige en la costa cantábrica en noviembre del año 2002. El mayor consumo en nuestras sociedades implica una mayor necesidad de transporte de petróleo y, por tanto, un inevitable mayor riesgo estadístico de que se produzcan situaciones de este tipo. Aquí, por ejemplo, nos creó mucha impresión la catástrofe del Prestige, ¿no? Y vimos cómo la gente, sobre todo la gente más joven, se activaba en labores de solidaridad. No se trata de ser catastrofistas, nuestra idea no es, de alguna manera, pintar el mundo de oscuro, pero estamos aprendiendo que en el mundo hay multitud de conflictos ligados a los temas energéticos que nos sirven como pauta para cuestionar nuestro modelo de consumo y nuestro modelo de producción, ¿no? Le entrego esta carta de apremio. Es una deuda que usted tiene con el pueblo guaraní desde Ecuador. Le están reclamando por los daños producidos en sus tierras a manos de la petrolera Repsol. Repsol es la empresa que extrae el petróleo que usted consume en su vehículo, en su viaje de vacaciones al Caribe y en el transporte desde China de la ropa que usted compra en las rebajas. El pueblo guaraní habita una parte de la selva de Ecuador, que es una de las reservas naturales más ricas en biodiversidad de Sudamérica, el actual Parque Natural Yasuní. Pero desde hace años, compañías transnacionales como la española Repsol están explotando yacimientos de petróleo en este territorio. El pueblo guaraní, como tantos pueblos indígenas en el mundo, carecen de algo tan extraño para ellos y ellas como los papeles de propiedad sobre sus tierras, las mismas que han habitado y cuidado durante siglos. Hoy existen estaciones de tratamiento de crudo delante de sus viviendas y continuos derrames que envenenan sus cultivos y sus ríos, provocando enfermedades antes desconocidas y la desaparición de su caza y su pesca tradicionales. Las redes de carreteras que han invadido y modificado violentamente su cultura y su modo de vida, y nuevos oleoductos, financiados por entidades como el BBVA, arrasarán la biodiversidad de sus tierras y ecosistemas ancestrales. El pueblo guaraní no puede entender tanta destrucción, tanto consumo innecesario, tan poco respeto por la tierra y por la naturaleza. Quizá los guaraní no puedan reclamar nada legalmente a esas empresas, ni a nosotros y nosotras, habitantes de los países del norte, pero sin duda son acreedores de una gran deuda ecológica. En Ecologistas en Marcha hace ya un par de años que planteamos la necesidad de trabajar el tema de la deuda ecológica. En un primer lugar, la demanda y el contacto nos vino del Ecuador, de la gente de Acción Ecológica. Con ellos seguimos en una relación entre hermanos y hermanas. Son casos que nos llevan a la necesidad de mantener relaciones de colaboración, mantener relaciones de denuncia común entre los ecologistas y las ecologistas que vivimos en el primer mundo y las campañas y los activistas que viven en otros lugares del mundo donde, por un lado, la lucha solidaria de todos puede hacer posible que las cosas funcionen mejor y, por otro lado, nos conocemos todos y colaboramos todos en el cambio del modelo energético.
Con apenas un 20% de la población mundial, los países del norte, o países enriquecidos, gastamos el 80% de los recursos naturales y energéticos existentes, mientras que el 80% de la población restante, los habitantes de los llamados países del sur, apenas consumen el 20%. Este modelo, absolutamente injusto e insolidario, esconde una gran deuda ecológica de los países industrializados, en su mayoría antiguas potencias coloniales, con el resto del planeta. Creo que tenemos una responsabilidad histórica desde la época de las colonias, de la colonización, en que nuestros antepasados pues expoliaron todo lo que pillaron alrededor. Pero realmente también hoy en día seguimos expoliando sus bienes, sus materias primas. La deuda ecológica es la deuda que tenemos los países industrializados con los países del tercer mundo, en la medida en que estamos destruyendo su naturaleza y el modo de vida de mucha gente, ¿no? De allí sacamos todo tipo de materias primas y lo hacemos pues destruyendo sin ningún respeto a la naturaleza ni a las poblaciones de estos países, ¿no? Se habla de la deuda externa financiera de muchos países del sur con bancos y gobiernos del norte. Una deuda ilegítima e inmoral que condiciona el desarrollo de dichos países e incrementa su dependencia de los grandes poderes del norte. Pero, teniendo en cuenta la deuda ecológica del norte con el sur, ¿realmente quién debe a quién? Básicamente, la deuda ecológica se compone de 4 elementos. Una parte importante de la deuda ecológica es el del cambio climático. El cambio climático va a afectar de manera muy fuerte a los países del sur y es un problema que estamos creando los países industrializados con nuestro modelo energético y el consumo de combustibles fósiles, ¿no? De petróleo, carbón, gas. Otro apartado de la deuda ecológica sería la biopiratería, que es la que practican muchas multinacionales que se apropian de plantas medicinales y de variedades agrícolas sin ningún permiso y sin pagar nada a sus legítimos propietarios, que son los indígenas y campesinos del tercer mundo, ¿no? Los pasivos ambientales generan también deuda ecológica por la extracción de recursos naturales como el petróleo, minerales, por la explotación de los recursos forestales. Es una deuda generada en los países empobrecidos. Son bienes exportados a los países industrializados a muy bajo precio. Esto conlleva además un gran coste ecológico e impide el desarrollo sostenible de los países empobrecidos. El cuarto mecanismo de generación de deuda se debe a la exportación de residuos tóxicos que se generan en los países industrializados y se exportan a los países empobrecidos. Por ejemplo, es el desguace de barcos que actualmente se hace en la India y antes, por ejemplo, se hacía en la ría de Bilbao. Tienes el 50% de tus necesidades diarias de fruta y verdura. Hay cereales, café, leche y para la cena de esta noche, unos aguacates para el guacamole, unas anchoillas del Cantábrico, a saber dónde las traen ahora. Más cerveza para los colegas. Es langostinos, ahora los encontrarás. Y unos langostinos para hacer a la plancha. Riquísimos langostinos, sí, pero en este anuncio hay algo que no nos cuentan. Si hubiera que citar algún producto de consumo que lleva consigo una gran deuda ecológica, pues este sería el caso de los langostinos, ¿no? Ya que al producirlos pues se destruyen los manglares en los países tropicales del sur. Los habitantes tradicionales de estas zonas de costa vivían de forma sostenible utilizando técnicas de pesca artesanal y empleando su madera para carbón y usos constructivos.
Ahora estas tierras, de propiedad estatal, están siendo privatizadas para la construcción de piscifactorías de langostinos con destino a la exportación. Estas instalaciones son, además, altamente contaminantes. Los camaroneros están arruinando los cangrejales y no hay de qué vivir más, porque los pobres viven de su cangrejo y ellos no tienen a dónde más vivir, porque los camaroneros están llevándose las tierras. Tengo 40 años de vivir en el manglar y alimentarme de él, y ahora siento honda tristeza de que mis hijos, mis nietos, mañana no van a conocer lo que ha sido un manglar, ni lo que ha vivido dentro del manglar, como es la concha, el camarón, el cangrejo, la zangara. La insaciable demanda de productos pesqueros desde las sociedades de consumo del norte no solo está provocando el agotamiento de los caladeros de pesca en el mundo, además supone la destrucción del modo de vida y la pérdida de autosuficiencia alimentaria de miles de personas de los países del sur. La producción agrícola local diversificada ha servido para dar alimentación suficiente a la población de muchos países del sur. Desde hace décadas, sin embargo, ha sido sustituida por unos pocos productos de exportación, como el azúcar, el cacao o el café, abandonándose los cultivos tradicionales. Las bajadas internacionales de los precios de estos productos y las fuertes subvenciones que otorgan a sus productores los gobiernos del norte provocan cíclicamente la ruina de miles de familias campesinas de los países empobrecidos y, en muchos casos, verdaderas crisis alimentarias. Es la llamada pérdida de la soberanía alimentaria. Nekazal ereduen krisis handia, baserritarren krisis handia da mundu osokua. Eta argi dago, eta hori fauk esaten dau urtetik urtera, daola goze gizau munduan. Elikadura soberantasun konzeptua oso erreza da. Da herrizen eskubidea, da eskubide universala. Da danen eskubidea definituteko, lortzeko bakotzen nekazal eta elikaduran politikak. Gaur egunean hori ez da gertatzen. Gaur egunean munduko merkataritzako erakundiak definituten dau nekazal politika, liberalizazio prozeso baten. Nuestro modelo de consumo de productos alimenticios, ropa y aparatos baratos de uso diario también está detrás del cambio climático y del agotamiento de los recursos naturales. Cada día consumimos más alimentos que llegan de cualquier parte del mundo y menos productos locales. Toneladas de alimentos son transportados de un extremo al otro del planeta en un absurdo despilfarro energético. Elikadura jana ez da globala. Elikadura jana da oso lokala, da bertokua. Lotunda eredu sozial, kultural bateaz. Según Naciones Unidas, los 3.350 millones de toneladas de carbono emitidas en el mundo en el año 1990 es la cantidad máxima posible de absorber por los ecosistemas del planeta. Pero los países del norte, Euskal Herria entre ellos, emiten un porcentaje muy superior a la media mundial en relación a su población y a su territorio. La extensión de nuestro modo de vida y nuestro modelo productivo al resto de los países del mundo es impensable, porque significaría el colapso ecológico en pocos años. Nuestro modelo es insostenible.
lo primero de todo que tenemos que hacer es informarnos bien. Si no tenemos una buena información o pasamos la página de temas que no nos gustan, pues evidentemente nunca seremos conscientes de lo que está pasando en el mundo, de que nosotros consumimos todo y más, de que nosotros vivimos como, bueno, que es una vergüenza como vivimos, que si los coches, que si todo es comprar y no puede ser. Entonces, empezar por uno mismo, y yo creo que ayuda. Para cuantificar nuestra deuda ecológica, se utilizan diversos mecanismos de medición en términos económicos. Naciones Unidas establece la cantidad de 58 euros como la pérdida económica causada por el cambio climático en cada tonelada de carbono emitida por encima del máximo de la capacidad de absorción de la Tierra. Esta cifra es utilizada para calcular la deuda del carbono. En el caso de Euskal Herria, solo tomando en cuenta esta deuda del carbono, seríamos deudores en 22.000 millones de euros. Por el contrario, la deuda externa de los países del sur con Euskal Herria se sitúa en torno a los 700 millones de euros. Por ello, nos debemos preguntar muy seriamente, ¿quién debe a quién? ¿Qué sueño más raro he tenido? Pues el mío ni te cuento. Vamos. Ecologistak Martxan somos una organización que pertenece al movimiento ecologista de Euskal Herria, que trabajamos todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, pues puede ser el tema de residuos, energía, deuda ecológica, transporte, haciendo campañas propias de denuncia pública y de sensibilización, y también colaborando con todos los movimientos sociales que hay en Euskal Herria y que trabajamos conjuntamente para intentar cambiar las cosas que realmente nos preocupan. Somos un grupo plural e independiente, y en este movimiento tiene cabida cualquier persona que tenga sensibilidad por la naturaleza y por el medio ambiente y por todo lo que nos rodea. La deuda ecológica nos posibilita trabajar a los ecologistas vascos y vascas con gente del mundo, trabajando temas que nos preocupan a todos y a todas. Sabemos que, bueno, por ejemplo, el pueblo Ogoni en Nigeria está sufriendo la invasión constante de compañías como la Shell, etcétera. Esta es una comunidad donde la gente trabaja tranquilamente en su pueblo, pero de repente viene el petróleo y ha destruido toda la tierra. Ahí hay muchos multinacionales que están trabajando ahí, pero la principal es Shell. Cuando ha venido con apoyo del gobierno. Hay muchos muertos todos los días, el gobierno viene con militares, todo eso no puede hacer nada. Las grandes multinacionales están creando problemas sociales y ambientales muy graves, por ejemplo el de Bhopal, ¿no? Bhopal fue una catástrofe que ocurrió en la India hace ya una decena de años, en la cual Unión Carbide, una empresa química, por una explosión que tuvo en su factoría, causó más de 20.000 muertos. Entonces, eso todavía está, esas responsabilidades están sin aclarar. Alternatibak. Primat rішення. Ofo. Alternativas.
El movimiento ecologista lleva décadas proponiendo alternativas sociales y ambientales al insostenible modelo neoliberal de producción y consumo. Frente a este modelo de injusta y desequilibrada acumulación que se disfraza como el único y el mejor posible, la sostenibilidad ambiental debe basarse en la biomímesis, es decir, en la imitación del funcionamiento de los ecosistemas, cerrando los ciclos y olvidando la falacia del continuo crecimiento. Si la naturaleza es una empresa de éxito de 3.800 millones de años, tenemos que convertir los comportamientos naturales en principios guía. Y no hay más remedio en esto, repito, no es un problema de ética, es un problema de supervivencia. ¿Y cuáles son los comportamientos naturales? Pues lo que todo el mundo sabe, que la naturaleza funciona con energía solar y pueden sobrevivir los ecosistemas gracias a que reciclan sus nutrientes, es decir, sus elementos básicos. En campos como la energía, el transporte o los residuos, la sociedad vasca, por solidaridad con el resto del planeta, debería decrecer, aminorando nuestro consumismo. La civilización tiene que cambiar su paradigma, sus ideas y ser conscientes que vivimos en un planeta limitado y por lo tanto con límites clarísimos de recursos. Nuestro símbolo por excelencia es el Sol, el astro que nos provee de energías limpias e inagotables que deben sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Hacer las cuentas del transporte y contabilizar las externalidades que produce es la pauta para entender su deseconomía. Reivindicar la cercanía, la proximidad y el transporte no motorizado es, además de saludable, ganar en calidad de vida. La vuelta a la producción y consumo local, la relocalización de las actividades productivas, la potenciación de la agricultura ecológica y la estimulación de los productos ecológicos son medidas simples pero muy útiles para internalizar y evitar los daños ambientales y sociales que exportamos a otras comunidades a miles de kilómetros de distancia. Hemen ekoiztie, batez be, hemen jateko. Hurbiltasunek ematen daben, alde batetik ziurtasunegaitik eta hurbiletik jarraitu balda. Produzio prozesurakudan, ze eragin deukon horrek lanpostuetan, ze eragin deukon inguru giruen. Globalizar la esperanza es darse la mano con las mujeres y hombres que luchan en los 5 continentes por ese otro mundo posible.